Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quiénes son? Conociendo a la persona detrás del perfil. Nuestra invitada de hoy fue recomendada por... Recomiendo a el perfil Lula Look Pablo Esperanza. Y de esta manera le damos la bienvenida a Luciana Colucci. Hola, Caro. ¿Cómo te va? Gracias por esta entrevista que me hiciste estudiar un montonazo. Pero igual vos sos la que vas a dar en la cátedra del día de hoy. Voy a pasar a tu perfil. Luciana Puig, bióloga que devino goetheanista. Y la primera pregunta, ¿bióloga hace cuánto? Y bueno, yo tengo 52 años. Bien llevados. Gracias. Y creo que me recibí cuando tendría 25, 26. ¿Y la elección de estudiar biología? Ya eso es un mundo, porque tiene que ver con la segunda parte que leíste de bióloga que devino goetheanista. Cuando yo era muy chica ya tenía una especie de pasión, por decirlo así, por la naturaleza. Tenía mucho contacto con la naturaleza, entonces siempre sentí mucha fascinación. Bien. Por animales especialmente, ahora por plantas también. Hice el CBC, entré a la facultad y a los meses de cursar me vino un soponcio. Yo tenía una imagen, si querés, romántica de la naturaleza y me encontré en una situación que nada que ver. El cachetazo. Física, química, matemática, todo así. Y me fui a hacer cine. ¡Ay, mirá! Eso no, ese es el ojo fotográfico que por ahí podés ¿Viste que detectar. te dije? Hice un año de cine y después de un verano en el que me fui al sur y acampé y estuve en los lagos y todo eso, volví y dije, no, yo quiero estudiar biología. Bien. ¿Y cómo se relaciona con Goethe? Con el goetheanismo. Cada pregunta tuya me va a llevar 10 minutos de respuesta, más o menos. Cuando terminé la carrera, estaba nuevamente desilusionada y ya un poco más grande, estaba un poco enojada, porque estaba ligada a la carrera demasiado a una cuestión de laboratorio, de investigación, de microscopio, y yo no iba por ahí. Me fui a vivir un tiempo a las sierras de Córdoba, tuve como una vivencia de la naturaleza totalmente sui generis y fuera de cualquier contexto académico, pero que se parecía más a esta pulsión que me había llevado. Finalmente, la vida, después de muchas vueltas, me trae nuevamente a Buenos Aires y empiezo a vivir en Ingeniero Maschwitz. En Ingeniero Maschwitz hay una escuela Waldorf, ahora hay varias. Me interesó como probar de qué se trataba ese seminario pedagógico, del cual te juro, Caro, no sabía nada más que el título. Y cuando entré a estudiar pedagogía Waldorf, se me acomodó, te diría, la vida. Poco a poco, pero se me fue acomodando. Y me empezó a suceder que fui convocada para dar yo clases. Empecé a darle yo clases a los que querían estudiar pedagogía Waldorf. Pero lo que tiene la pedagogía Waldorf, que es que enmarca en la antroposofía, que tiene un método de conocimiento que es muy particular y que se llama método goetheanístico. Y ese método se llama goetheanístico por Goethe, el autor del Fausto. Y un día estaba parada, creo que me acuerdo, frente a un pizarrón, un grupo de alumnas grandes, ya chicas que son maestras, dando clase de goetheanismo, es decir, dando clase de esto de cómo se debe enseñar la ciencia, y dije, necesito más. Acá en Argentina yo no podía profundizar en esto, no había. Bueno, terminé yéndome afuera. ¿Y a dónde pudiste tomar el curso que buscabas y que se acomodó a lo que vos estabas esperando? En dos lugares, en Brasil y en Estados Unidos. Yo lo que hice fue dar con un instituto en Estados Unidos que se llama Nature Institute, que se dedicaba específicamente a la ciencia goetheanística. Y yo me fasciné. Ojalá todo el mundo alguna vez le pase de encontrar exacto lo que estás buscando. ¡Qué hermosura! ¿Y qué nos podés contar de Goethe, que fue lo que te fascinó a vos? Es buena la pregunta, porque lo que me fascinó es que en su mirada de la naturaleza yo reconocía lo que a mí me había llevado a estudiar biología. Esto se sabe a través de sus escritos, Goethe es de 1700, obviamente. Yo podía identificarme con esa mirada que ¿qué tiene? Y ahora viene la palabra crítica, que es una mirada espiritual de la naturaleza. Uno puede percibir que en él vivía la certeza de que el mundo es más que material, de que todo está permeado de lo espiritual.
Pero lo que tiene de singular es que él en su mirada era muy riguroso. Por eso se le puede decir como ciencia goetheana. Ahora, él no escribió sobre su método, eso también es interesante. Él tiene una mirada, no tiene un método, y nosotros de su mirada hacemos un método. Te iba a decir, en lo que investigué de Goethe, que me pareció copado que él sí escribió una teoría, corregime si estoy mal, la teoría del color. Sí. Teoría del color y teoría de metamorfosis de las plantas. Exacto. Escribió, sí. Bien, y me gustaba que la teoría del color venía a refutar la teoría de Newton. Sí, señora, se instruyó bien. Bien. Muy bien. Entonces yo de ahí nace como onda, mirá, este viene a refutar aparte a Newton, donde te hace todas las ecuaciones, digamos, ¿cómo te puedo decir? Sí, muy representativo. Exacto. Y yo dije, me intriga saber qué escribió en esa teoría del color. Es hiper interesante lo que trajiste, más allá de que él también escribe mucho sobre plantas, animales y huesos. Él había leído la teoría de Newton del color. Newton había experimentado con prismas. Lo que hacía era rehacer la experiencia o el experimento de aquel que quería estudiar. O sea, no daba por sentado lo que Newton decía, sino que tomó el prisma y copió la experiencia. Y al reproducir la experiencia de Newton, dijo, epa, acá hay algo que no me cierra. Básicamente lo que a él no le cerraba era que en su observación, el efecto que Newton dice que se produce con el prisma en un cuarto oscuro cuando permea un rayo de luz, él descubrió, medio por error se dice, por una casualidad, que en un cuarto luminoso, cuando hay un prisma en una zona oscura, pasa otra cosa. Básicamente lo que él hizo fue, al cambiar las condiciones de luz y oscuridad, entonces él empieza a trabajar no con la idea de Newton de la descomposición de los colores, sino con la idea de dónde aparece el color, dónde surge el color. Y ahí descubre que en el encuentro de la luz y la oscuridad aparecen los colores. ¿Y se lo aceptaron? No. ¿No? Y fue una gran tristeza para él. Ah, mirá. No se lo aceptaron. Inclusive él tiene uno de sus ensayos más enojosos, es un ensayo que se llama El experimento como mediador entre objeto y sujeto. Es un ensayo donde indirectamente critica mucho la metodología de Newton, porque lo que él dice, y esto es cierto, es que una vez que Newton observa que a través del prisma los colores, o sea, el rayo de luz se abre en 7 colores, él se olvida por completo de todo y empieza a trabajar ecuaciones con los colores, ángulos, refracciones, esto. Entonces se sale de la experiencia misma para entrar a convertir la experiencia en números. Una experiencia cualitativa la hace cuantitativa, ¿entendés? Es como transforma algo en otra cosa. Y eso es lo que a Goethe no le gustaba para nada. No se le aceptaron, porque Newton era muy hegemónico en ese momento. Bueno, a ver, señorita, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Yo creo que ahora nobleza obliga y tenemos que decir por qué pedagogía Waldorf y goetheanismo. Porque, exacto. Claro, la pedagogía Waldorf viene de Alemania y viene desde principios de siglo creciendo en todo el mundo. La pedagogía Waldorf realmente fue fundada o está, digamos, ligada directamente a la figura de Rudolf Steiner, que es quien inauguró, digamos, hizo la primera escuela Waldorf en Alemania. Y es el fundador de la antroposofía. Bueno. Es como el gran marco, es la antroposofía. La antroposofía estrictamente es una cosmovisión del hombre, es una manera de ver y entender al ser humano. La medicina antroposófica, la pedagogía Waldorf, la agricultura biodinámica, ¿sí? La euritmia, hay muchas, digamos, expresiones que quedan dentro de esto. La pedagogía Waldorf es una de ellas. ¿Qué tiene de singular la mirada de la antroposofía? Mira al hombre como un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y esta trimembración que hace el hombre es fundamental, porque separa alma de espíritu. Y con una concepción que no es religiosa, pero sí es, digamos, espiritual. O sea, que el hombre sea un ser espiritual no es menor, es un datazo, te diría, porque lo espiritual es eterno. Entonces, la pedagogía enmarca acá. Rudolf Steiner desarrolla para la pedagogía Waldorf
un montón de cuestiones distintas en lo pedagógico. Contemplar la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, no hay competitividad, no hay apuro en cuanto a que hay que esperar el momento indicado para que llegue la lectoescritura, para que llegue la ciencia como la entendemos nosotros, ¿no? Y todo eso en un marco de completo acompañamiento y de mucha interacción entre los maestros y los niños, y los maestros y los padres, y los jóvenes también, porque existe jardín, primaria y secundaria. Que los contenidos van de acuerdo al momento de maduración, si querés llamar, del niño. Significa que nosotros miramos ese grupo de niños que tiene 11 años, o que tiene 13 años, o que tiene 15 años, ¿está maduro para qué? Entonces los contenidos sí se piensan de antemano, pero no tienen que ver sino que tienen mucho que ver con qué está despertando en el niño, porque no se mira solo lo físico, se mira también lo anímico. Entonces lo que vos haces es acompañar el desarrollo, o sea, como que todos los contenidos acompañan para que el desarrollo del niño sea como lo más sano posible, ¿sí? Entonces el objetivo en sí es acompañar el desarrollo, no meterles ideas como si fueran una caja, una alcancía, claro, y nosotros metiéramos monedas. Es todo lo contrario. Ahora, por supuesto que hay contenidos, y también porque hay una idea de que las escuelas Waldorf son tipo libres. No son libres, están llenas de propuestas y tienen una, si querés llamarlo, una disciplina, ¿entendés? Solo que no está basada en el castigo, por ejemplo, pero sí en la responsabilidad, como que las notas también están buscadas no desde dar con un número una idea, sino uno le devuelve cuando los chicos entregan un trabajo o algo que han hecho, uno trata de devolverle en palabras, querido fulanito, muy lindo tu cuaderno, o sea, le devolvés desde lo no cuantitativo, sino desde lo cualitativo, porque ahí está el encuentro humano. No en el número. Total, más vale. Recién estábamos hablando de cómo se evalúan a los alumnos. ¿Repiten de años? No en general. ¿Pero existe la posibilidad de que repitan? Sí. Yo te diría algo, las escuelas Waldorf en algún punto también tienen la posibilidad de tomar ciertas decisiones propias. Antes, al principio, las primeras escuelas eran mucho más la copia de lo que sucedía en Europa, es decir, yo te hablo, no sé, de escuelas en los 60 o en los 70, las primeras, acá en México, que llegaron, eran muy copiadas del modelo europeo, pero después de tantos años, cada escuela va y cada país va desarrollando también su propia manera. Entonces yo te digo, por ahí hay escuelas donde no se considera la posibilidad de repetir, y después hay otras escuelas que por ahí, cuando, no sé, un joven tiene muchos inconvenientes, o tal vez es un joven que es inmaduro para el año en el que está. Y también hay otra cosa, es que antes había muchísimo tabú de hablar social, así como en las redes de la pedagogía Waldorf, lo cual generaba como algo raro. Yo todavía tengo como esa carga, ¿entendés? Había como un no hablar, para que no se interpretaran cosas, porque uno dice la palabra espiritual, y bueno, si me la sacás de contexto, yo puedo parecer una loca bárbara. Sí. Entonces, claro, entonces había como mucho miedo de descontextualizar la cosa. Y escúchame, ¿y las materias son similares o más o menos? Y vamos a llegar. Son muy similares, pero están dadas en otro orden, por decir así, los contenidos están dados en otro orden. Y en lugar de ocurrir, a ver, viste que en la típica escuela vos tenés lunes y martes, primera y segunda matemática, martes y viernes, lengua. Bueno, nosotros trabajamos en bloques que llamamos época. Entonces sucede que durante 3 o 4 semanas, según la escuela, también eso, los chicos reciben, por ejemplo, biología o reciben matemática durante las 2 primeras horas de la mañana, pero seguido, hay una continuidad, ¿entendés? Y esto va rotando a lo largo del año. Entonces, el hecho de que vean las materias como compactas les da cambia completamente lo que se puede hacer, como más intenso. Es distinto volver al otro día y tener de vuelta matemática, otro día y otro día. Y después sí, las materias como teatro, inglés, huerta, arte, esas materias sí son como más parecido a lo que nosotros sabemos de 2 veces por semana, 1 vez por semana.
Entonces la mañana está dividida en este bloque que llamamos época y después en las otras materias. Es interesante esa manera de enseñar. Luciana, dame tu opinión de los docentes y de los padres de los alumnos. Las escuelas Waldorf tienen una característica que, por suerte me lo preguntás porque esto es fundamental, que es que no tienen dueños. O sea, no hay un dueño, por lo tanto no hay un espacio lucrativo de ganancia y esto es importantísimo. Generalmente las escuelas surgen por necesidad de padres, es decir, padres que se convocan y entonces convocan maestros y entonces se forma la escuela. Los padres tienen un rol muy activo en la escuela y también trabajan en comisiones junto con los maestros, porque al no haber dueño, las cosas se llevan adelante entre padres y maestros. Hay proyectos sumamente interesantes en las escuelas, algunos artísticos, ahora en la escuela donde yo estoy, en este momento que se llama Arcángel Gabriel, hay un proyecto social que está creciendo un montón, que se llama el ARCA, y es hermoso el proyecto, bueno, vale la pena interiorizarse. Hay algunas escuelas que tienen proyectos artísticos, hay una escuela que ha tenido circo un montón de años, pero bueno, en general este vínculo entre padres y maestros es muy singular, no suele darse así en otras escuelas, es como que llevan adelante la escuela juntos. Bien, qué y los docentes, sí, porque eso compromete también más al padre en la educación, obviamente. Y te hace sentir que formás parte de la educación. Sí, y aunque no entran en lo pedagógico, porque tampoco es cuestión de que los padres estén opinando sobre qué darle o qué no darle, sí se llevan adelante las actividades como, porque una kermés, una peña, todo se organiza entre padres y maestros. Y después los colegas míos, o sea, los de secundaria, pero obviamente primaria y jardín también, todos mis colegas, idealmente deben haberse formado en pedagogía Waldorf. Y esto es todo un tema porque la pedagogía Waldorf no está en este momento, no hay un lugar oficial donde formarte, es decir, salvo un lugar en Buenos Aires que se llama Instituto de Formación Superior Perito Moreno, donde los maestros se pueden formar con título oficial y orientación Waldorf. En general lo que sucede es que se forman en seminarios que se dictan, que es esto que yo te contaba, que yo trabajo en seminarios, a lo ancho y largo de todo el país, pero no es un título oficial. Pero en una escuela Waldorf te importa, te preguntan, ¿hiciste el seminario? Es decir, es como raro porque no es oficial y no es formal, pero sí importa a la hora de querer trabajar en una escuela Waldorf, tener esta formación. Después de tantos años te puedo decir, un chico que egresa de una escuela Waldorf tiene su sello personal. Tiene, su impronta. Sí, tiene su impronta y su impronta lo distingue. No porque sea ni mejor ni nada, simplemente porque ha desarrollado mucha seguridad en sí mismo. Y ahora, Luciana, pasamos a la sección 4 palabras. La primera es Dios. Voy a decir al final de una poesía: Dios, ya soy la envoltura de tu centro, de ti dentro. Juan Ramón Jiménez. Segunda palabra, inteligencia artificial. No se podría llamar nunca inteligencia a algo artificial. Tercera palabra, Argentina. Hermosa, a lo largo y ancho. Viajé en casa rodante por la Argentina. Cuarta palabra, ser humano. Entidad espiritual. Bien, pasamos la sección muy bien. Y entonces ahora vamos a pasar a la recomendación para ver el perfil. Recomiendo a Juan Fran Bo _ escribe, canta, está viajando por Europa, es una persona muy especial. La conocí precisamente en un seminario de pedagogía Waldorf. Y ahora vamos a la recomendación para la entrevista. Les recomiendo a Virginia Corda. Y llegamos después de no sé cuánto, vamos. A la última pregunta. Luciana, ¿quién sos? Nuevamente para responder elijo una poesía de Juan Ramón Jiménez, que dice así: yo no soy yo, soy esta que va a mi lado sin yo verla, que a veces voy a ver y a veces olvido. La que calla serena cuando hablo,
la que perdona dulce cuando odio, la que pasea por donde no estoy, la que quedará en pie cuando yo muera. Oh, wow. Bueno, Luciana, te agradezco un montón, disfruté un montón de esta charla, aprendí y también sabes que la palabra es transformador lo que hoy hicimos aquí. Gracias a vos. Adiós. Chao, chao.